¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Marcelina. Qué honor y placer para mí estar aquí contigo y poder conversar en en esta oportunidad que nos da Imagina Latinoamérica, una colaboración entre Open Society Foundations y el Hey Festival. Y pues me da muchísimo gusto estar contigo como siempre, Marce. Ya son muchos años de conocernos y colaborar juntas. Buenos días. Sí, también, Ale, muchísimas gracias. Es una sorpresa que tú me entrevistes, entonces voy a estar muy emocionada. Gracias, Marce. Pues, si quieres, empezamos dando un poquito de contexto para la audiencia. Marcelina Bautista es una reconocida luchadora social, defensora de derechos humanos. La causa de Marcelina han sido históricamente las trabajadoras del hogar. Creo que de manera creciente, Marce, y de eso también vamos a hablar, otros sectores económicos, otros grupos de personas que trabajan en condiciones de informalidad y de enorme precariedad están volteando a ver la lucha de las trabajadoras que tú has encabezado junto con otras colegas, con otras compañeras. Marcelina es directora y fundadora de una organización que se llama CACE. También ha fundado otras organizaciones, fue parte del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar y fundadora de eso también. Ha colaborado con diversas instancias nacionales e internacionales, convocada cada rato a la Organización Internacional del Trabajo, pero también colaboradora de instituciones gubernamentales. Gracias a esa colaboración, pues se han logrado muchísimas cosas, pero sobre todo gracias a tu liderazgo, Marcelina, que creo que pues es muy reconocido en México, en América Latina y en el mundo. Así que es un gran honor poder conversar contigo. Y quizá quisiera empezar preguntándote, Marcelina, ¿en dónde está hoy día la lucha de las trabajadoras del hogar? ¿Dónde la sitúas en términos de su evolución? Claro que sí. Bueno, creo que es importante hablar en comparación, hace 22 años. Hace 22 años, pues, era un sector, desconocida como colectivo, inclusive. Así que después de 22 años de lucha que hemos, encabezado, las mismas trabajadoras del hogar, hemos justo hoy estamos hablando del trabajo en el hogar, de los derechos de las trabajadoras del hogar, así que estamos como ya en un espacio visible, hablamos de los derechos de las trabajadoras del hogar, hablamos de nosotras como mujeres trabajadoras en el hogar, sujetas de derechos, entonces creo que bueno, más adelante seguramente podemos hablar sobre, pues, qué ha pasado con todos estos avances que tenemos respecto al ejercicio mismo para las trabajadoras del hogar. Pero hoy estamos hablando de una visibilidad, pues, mayor que hace 22 años. Hace 22 años éramos un grupo invisible, éramos un grupo que desconocía incluso sus propios derechos, así que pues hoy de verdad que el avance que hemos tenido también desde el marco normativo nos ha posibilitado estar hablando también todos los días lo que hace falta, ¿no? Para ejercer plenamente estos derechos y sobre todo que el trabajo en el hogar sea reconocido como un trabajo, no como una ayuda, no como parte de la familia, porque pues no es así. Yo creo que hay que situarnos en la realidad y poder ver también el papel que tenemos como trabajadoras y el papel que tienen nuestros empleadores. Claro, Marce, y creo que abordas así muy de entrada el tema más central y concreto del trabajo del hogar, que es pues esta asociación que se hacía del trabajo en el hogar, del cuidado, de la limpieza, de la logística, de todo lo que implica el trabajo adentro del hogar,
pues se asociaba y se sigue asociando como una actividad estrictamente femenina de las mujeres, pero además una actividad que las mujeres que trabajan en el hogar sin remuneración, eso lo tendrían que hacer gratuitamente, ¿no? Y creo que sería interesante detonar también esta plática un poco hablando acerca del juego que tienen los estereotipos de género en todo el concepto del trabajo del hogar y cómo eso subyace también a la lucha de las propias trabajadoras. Sí, creo que es importante, ¿no? Como también, el mundo del trabajo, o del colectivo, organización, de las trabajadoras del hogar, pues, mayormente lo hemos impulsado, las mujeres, a pesar de que hay hombres también que realizan este trabajo, pues, no hemos visto mucho que sean partícipes también del este cambio, que se necesita dentro de los hogares, por ejemplo, obtienen como que obtienen más rápido los derechos los hombres que pues incluso hacen el mismo trabajo con nosotras, ¿no? Y lo estamos viendo muy claro con la seguridad social en el plan piloto, que la mayoría de los hombres son los que empezaron a obtener más los derechos y eso lo vimos o lo vemos como que también cuando un hombre, ya sea chofer, ya sea jardinero, ya sea que realicen otro tipo de trabajo, cuando le dicen a los empleadores que quieren también tener seguridad social, eh, le piensan un poco y le dan el seguro social o le dan algún otro tipo de derechos y a las mujeres nos cuesta mucho más como decir, ya está el plan piloto, ya cambió la ley, si me despide tengo también derecho a una liquidación. Y entonces viene como toda esta idea de que, ¿por qué, no? No hay, se empieza a hacer como esta comparación del trabajo no, de otro tipo de trabajo con el trabajo del hogar, que justo tiene esta concepción que tú dices, ¿no? Pues es trabajo de las mujeres, quienes lo realizamos, somos mujeres que pues tenemos pues menos oportunidades que muchas otras y pareciera que estar en un lugar donde hay más privilegios que en nuestra propia lugar de origen, así que lo que se nos otorga dentro de los trabajos parece que es pues mucho más de lo que tenemos en nuestros propios hogares y por ello es muy importante hablar de que no estamos quitando privilegios, más bien estamos realizando un trabajo para también superarnos con nuestras familias, ya que la mayoría pues no trabajamos para sostener a nuestras familias, así que el trabajo del hogar sí es muy claro, ¿no? En este sentido de quién contrata y quién realiza este trabajo, ¿no? Las mismas mujeres que no tenemos reconocido este trabajo como tal, un trabajo que lo realizamos, ya si es una empleadora también no queda fuera de realizar este trabajo que nunca se acaba y que solamente se ve cuando no se realiza, porque si está la comida, si está limpia la casa, si está como todo ordenado, pues nadie dice nada porque es muy a gusto, pero cuando está en desorden, sí empieza a haber también mucho problema dentro de los hogares cuando este trabajo no es realizado adecuadamente, ¿no? Entonces, la desigualdad tan profunda que se entrelaza entre dos mujeres, incluso dentro de un hogar, pues es muy difícil de relacionarlo cuando no se respetan o no se conocen los derechos. Claro, Marce, y lo que estás diciendo es que al final las trabajadoras del hogar remuneradas subsidian a los hombres en el hogar, ¿no? Porque las mujeres del hogar siguen realizando tareas, como lo vemos en la encuesta, en México, al menos en la encuesta de uso del tiempo y las distintas encuestas que hay,
se ve con mucha claridad que las mujeres seguimos invirtiendo más tiempo que los hombres en las tareas del hogar y entonces digamos que el subsidio de las trabajadoras del hogar viene a suplantar más bien o a apoyar a los hombres que no están realizando el trabajo de forma equitativa, ¿no? Y si además le sumamos que, como dices, los trabajadores que podrían estar en igualdad de circunstancias que las trabajadoras del hogar obtienen los derechos más fácilmente, pues ahí vemos cómo se van perfilando estas desigualdades de género todavía muy persistentes. Marce, quisiera quizá irnos un poquito más hacia el pasado y preguntarte acerca de tu historia personal. Eh, Porque finalmente tú tienes una historia pues muy interesante de un desarrollo del pensamiento que te ha llevado hasta donde estás el día de hoy. Entonces, me gustaría que brevemente le contaras a la audiencia de dónde eres, en dónde trabajaste al inicio, dónde te formaste y cómo es que llegas hasta este punto, ¿no? De realmente haber encabezado una lucha que, pues, que llega a reformar leyes en México, a plantear política pública, realmente con unos logros muy impresionantes. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres originalmente? ¿Y qué eventos en tu vida sientes que han marcado tu camino? Bueno, eh, soy Marcelina Bautista, llegué a la Ciudad de México a los 14 años, soy del estado de Oaxaca, una ciudad multicultural al sur de México. Normalmente es un estado que expulsa a muchas personas a las grandes ciudades a trabajar y especialmente es un estado que donde mayor número de trabajadoras del hogar existe aquí en la Ciudad de México. Cuando yo terminé la primaria en mi pueblo, vine a la Ciudad de México acompañando a una de mis tías. Mi papá dijo, ya hay que ir a trabajar porque somos mucho de la familia. Y entonces también ayudé a mis papás, ya que pues en los pueblos no hay manera de conseguir recursos económicos, así que cuando llego a la Ciudad de México, mi primer trabajo fue en una casa, ya que también no tenían la edad ni tenían los estudios para aspirar a otra actividad. Así que, pues, durante 22 años realicé el trabajo en el hogar con, pues, nulos derechos. Primero yo no conocía estos derechos, pero a los 14 años yo veía como nada favorable ser trabajadoras del hogar cuando uno llega a una casa y lo único que vas a realizar, incluso todos los años de tu vida, si te quedas en esa labor y no hay una manera de superación, ya que trabajamos para que los otros se superen, trabajamos para que los otros tengan un bienestar y trabajamos para que también nuestras familias salgan adelante. Así que muchas de las veces lo que queremos como mujeres, como trabajadoras del hogar, muy pocas veces lo vamos a lograr y con mucho sacrificio, ¿no? Bueno, todo mundo sacrificamos para lograr algo, pero en el trabajo del hogar se estanca muchas veces nuestros sueños, así que es un trabajo que yo empecé a ver como no normal para mí, ¿no? Ya que yo quería seguir estudiando, quería hacer pues algo más. Y bueno, tuve la oportunidad de en unas de estas momentos que yo decía, necesito hacer algo para mí, necesito conseguir hacer lo que yo quiero hacer y entonces accedí a un grupo de jóvenes que se reunían en la iglesia. También veía cómo ellos tenían derechos y yo como trabajadora del hogar no tenía derechos y en el momento que me pregunto por qué yo no tengo derechos,
es que nadie, absolutamente nadie conocía el marco normativo para nosotras como trabajadoras del hogar y entonces a partir de ahí es que después yo tomé un curso, un diplomado sobre derechos laborales, sobre nuestra situación como trabajadoras, incluso, ¿no? Lo primero que encontré es que en la Constitución nos nombraban a nosotras o nos nombran como trabajadoras, como para que también las trabajadoras tengamos derecho a tener un trabajo digno, pero de ahí, pues nada, ¿no? Ni las trabajadoras, ni los empleadores, ni el Estado, y pues mucho menos la sociedad, ya que también en muchos de los países, de nuestros países, pues hay esta idea machista, la discriminación, el clasismo, hace también que el trabajo del hogar sea un trabajo pues que nadie le guste hacer, un trabajo que incluso avergüenza a muchas personas que lo realizan por la forma en que se da. Así que, pues yo después de ello participé y bueno, me emociona mucho cada vez que hablo de en 1988 participé en el primer encuentro latinoamericano en Bogotá, Colombia, donde fundamos la primera organización regional, el cual hoy pues tiene 34 años y quienes hemos dirigido esta organización regional pues hemos sido también trabajadoras del hogar con conciencia y con estas ganas de que nuestro trabajo se siga superando y nuestros derechos se coloque en las agendas incluso internacionales. Entonces, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, con la CRAO, pues me dio muchísima formas, ¿no? Desde la formación, la conciencia política, la participación y sobre todo el compromiso que las mujeres cuando tengamos oportunidad, tengamos pues todo hay que poner para cambiar nuestro destino y la situación de nuestras compañeras. Fascinante, Marcelina, y la verdad es que te escucho y lo que me gustaría preguntar, tengo muchas preguntas, pero una primera pregunta que te quisiera hacer a partir de la Colactrao y la fundación de este movimiento regional, que no es el único, ¿no? Porque hay otras organizaciones en las que tú también participas que son globales y demás, pero yo te preguntaría, ¿dónde está el movimiento a nivel regional? ¿Y dónde también está México situado con respecto a otros países de América Latina? ¿Y cuál es, digamos, la mirada hacia adelante que tiene el Colactrao? Sí, Colatrao, como te decía, tiene 34 años y bueno, ha logrado que las normas en los países también pueda ir modificándose desde la perspectiva de las propias trabajadoras del hogar. Eso ha sido como un papel importantísimo que ha hecho con Lactrao, con todos los países, ha logrado también que las normas, en este caso la única norma internacional específicamente para el trabajo decente o trabajo digno para las personas trabajadoras del hogar, se ha ratificado en un mayor número de países. Hoy la CONLACTRAO se está reestructurando y poder también pensar en un espacio de formación política, de formación o de capacitación profesional de las trabajadoras del hogar para poder también colocarse en un nivel, no por lo que significa el trabajo del hogar, como decíamos, su desvalorización, la falta de una ley que lo rija de la mejor manera y que automáticamente las trabajadoras puedan también contar con los mismos derechos que las personas trabajadoras, otros sectores tienen. Y bueno, y justo, ¿no? Hablando de la Colactrao, en esta semana va a estar la directiva de Colactrao en México, decidieron reunirse aquí para organizar o planificar su siguiente congreso que también cada 4 años realizan este
Congreso para renovar, pues, muchas, su estructura, su dirección, pero también planificar, evaluar sus avances, planificar los siguientes, años, y nos da muchísimo gusto. Vamos a recibir a la directiva de Colactrao en conjunto con la Conferencia Internacional de Seguridad Social, que tiene la sede en la Ciudad de México, y pues vamos a ser anfitriones para que Colactrao pues siga planificando pues un camino en un futuro, que también otros países vayan saldando esta deuda histórica que se tiene con las trabajadoras con respecto a la seguridad social, ya que el tema de la seguridad social de verdad que ha complicado muchísimo, porque hay países que, que, que tienen pues buen servicio de seguridad social, pero cuando lo copian los otros países, la situación en ese país no es lo mismo, por lo tanto cambia mucho, y ya no es una manera de que usen estas buenas prácticas para mejorar, sino de repente cuesta mucho trabajo adaptarlo a la realidad de este país, como es México, que hoy seguimos con un plan piloto y no logramos que la ley se modifique y nos lleve a una seguridad social obligatoria. Así que Colactrao tiene que seguir haciendo un trabajo de muchísima pues sensibilización hacia los otros, sensibilizar a sus propios gobiernos, para que también a la hora de hablar de un cambio del marco normativo, en especial el trabajo del hogar, ahora el trabajo de cuidado, ¿no? Se tiene que ver también el trabajo de cuidado que realizamos las mismas trabajadoras del hogar, no, aunque no sea en nuestras casas, en nuestras familias, porque también hacemos ese trabajo, sino también cuando realizamos ese trabajo de manera remunerada. Entonces, no podemos seguir quedando atrás cuando se modifican las leyes, cuando hay cambios, que es importante que las trabajadoras del hogar seamos partícipes. Sí, de acuerdo, Marcelina, y creo que tocas 2 puntos, ¿no?, muy importantes. Uno es, pues, el rezago que todavía tiene México, pero que, digamos, los avances son muy desiguales en toda América Latina, la dificultad de exportar modelos, ¿no? Pero al mismo tiempo también creo que las lecciones aprendidas sí son muy importantes, y una de las cosas que hemos conversado mucho es, que efectivamente un movimiento regional e internacional sí ha empujado a mejorar las condiciones y la política y la legislación, a pesar de que hay todavía una agenda pendiente, ¿no? Y de eso quiero hablar en un momento, pero por otro lado, traes a la mesa el tema de los cuidados, que está pues, en el centro de la discusión, cuando menos en México estamos discutiendo una reforma constitucional, una ley general, a nivel de las entidades federativas, las organizaciones sociales estamos haciendo trabajo, pero yo lo que te quisiera decir, lo que te quisiera preguntar es justo cómo se inserta dentro de la discusión de cuidados, que normalmente se asocia más a, digamos, el trabajo que hace cada persona en su propio hogar, ¿no? En relación con sus parientes, con sus hijas, hijos, con personas que cuida. ¿Cómo se tiene que ver el trabajo del hogar o qué lecciones se pueden aprender del trabajo del hogar remunerado que finalmente pues tiene un nivel de desarrollo mayor, ¿no? Tú mencionaste el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es, digamos, el tratado que reconoce los derechos y que concreta los derechos de las personas trabajadoras del hogar y que ha sido pues parte histórica de tu lucha, ¿no? La ratificación del convenio 189 que se logró hace unos años en México. Pero yo lo que te preguntaría es, con relación a la agenda de cuidados y también con relación a la agenda de informalidad laboral en general, porque como decía al principio, al menos en México, más del 50% de la población trabaja en la informalidad. La pregunta que yo escucho de muchos otros sectores de la población que se quieren movilizar y que quieren luchar es, ¿cómo le hicieron las trabajadoras del hogar? O sea, ¿dónde estuvo en el camino de su lucha lo que hizo la diferencia en lograr algo que,
pues muchísimos otros millones de trabajadores no tienen, ¿no? Aunque ya sabemos que hay todavía limitantes, ¿no? Que todavía es un piloto, que todavía no está reconocido, pero sin duda hay una ratificación de un tratado, una serie de normas que se reformaron y un programa piloto para la incorporación a la seguridad social de las trabajadoras del hogar mexicanas, ¿no? Entonces yo te preguntaría por esa fórmula, ¿cómo lo hicieron las trabajadoras del hogar y qué le pudieras decir a las otras organizaciones de trabajadoras y trabajadores que no son trabajadores del hogar? Pues sí, creo que es muy, muy importante, también como tener clarísimo lo que uno quiere hacer y no dejar, como decimos en México, no dejar la toalla, no tirar la toalla, porque, pues, también las cosas es muy difícil organizarse, es muy difícil, hacer una unidad, colectiva que permita, también avanzar de manera conjunta y que también no todos en un grupo podemos estar de acuerdo en algo, pero lo que tenemos que tener clarísimo cuál es el objetivo que no solamente nos va a ayudar a nosotras como personas trabajadoras, sino también que eso va a ayudar a un colectivo que está igual que nosotras en este momento o en ese momento. Tener clarísimo como qué ruta se puede seguir, quién puede estar aliados a nosotros, nosotras, qué también, no, qué también sabemos nosotras, ¿no? El tema de la incidencia ha sido un tema fundamental dentro de CASE desde que nosotras nos fundamos en el año 2000, cuando y fue muy interesante porque nosotras, cuando nos juntamos 5 compañeras, porque éramos 5 compañeras, o más bien yo era sola, luego cinco de mis compañeras se suman y empezamos a decir que por qué nuestro trabajo no era reconocido, por qué había tanto maltrato de las personas empleadoras hacia nosotras. Y nosotras decíamos, pues es que no sabemos, nunca tuvo una escuela para nosotras, no sabemos hacer el trabajo y siempre, como siempre hacemos en muchas otros momentos, uno se culpa de cosas que también cuando no sabes quién otros tienen compromiso, ¿no? Como en el caso de las trabajadoras del hogar, no solamente es tema de nosotras, es tema de una del Estado, de las personas empleadoras, de la sociedad en general, pero mientras no lo colocamos así, va a seguir siendo problema de nosotros y no vamos a encontrar estrategias para poder superarlo. Y pues algo muy interesante también con el cual después de 15 años, 20 años lo logramos y creo que eh, fue establecer una agenda, ¿no? Una agenda, el cual de esa agenda, pues pasara lo que pasara alrededor, esa era nuestra agenda, por ejemplo, el cambiar las leyes, el poder seguirnos organizando, el capacitarnos como personas trabajadoras, poder también empezar a incidir para que no solamente incides en el Estado para que cambien las leyes, también incides en las propias personas trabajadoras de cómo los convences a que se unan a tu lucha y que es muchas veces lo que me ha tocado hacer, ¿no? A veces de repente me sentía sola y entonces yo siempre decía, es que en México hay 2 millones de trabajadoras del hogar y no puedo estar haciendo sola el trabajo, tengo que estar acompañada, acompañando y así, ¿no? En el espacio que yo a veces acudo, participo, incido y hecho siempre estoy con más compañeras, ¿no? Y eso habla de que las otras compañeras tienen que empezar a formarse en ese sentido, ya que las trabajadoras del hogar también no hemos tenido, nunca hemos organizado a nadie, no, nunca hemos formado parte de la sociedad civil organizada, no sabemos cómo hacer. Entonces, el aprendizaje que uno obtiene en estos espacios, pues nos regresa
a pensar qué hay que hacer y cómo hay que hacer en ello. Así que como la agenda de nosotras se logró y puedo decirte que teníamos entre 11, 12 puntos y hoy esos 11, 12 puntos, pues se logró, ¿no? Desde organizarnos, desde capacitarnos, cambio en la estructura legal, la organización ha sido muy difícil, pero seguimos como colectivo, empezamos ya a ampliar nuestro trabajo a nivel nacional, así que pues invito a que tengan clarísimo lo que hay que hacer, perdón, no, no se frustren porque no se puede, sino busquen quién puede apoyar para que esta lucha o este sueño que quieren emprender pues pueda también fortalecerse, pueda consolidar con ustedes mismos y pues a estudiarle mucho de lo que hay que hacer, ¿no? Sí, Marce, y creo que realmente, lo que dices, ¿no? Es muy impactante esto de, no puede ser que estés sola si hay más de 2 millones de trabajadoras del hogar en este país, y creo que a veces es una lucha solitaria, o que se siente solitaria, pero también, pues, hay en colectivo, no nada más las personas que están en el sector, sino en otros sectores, ¿no? Alianzas que tú has hecho y que has tejido a lo largo de muchos años, con distintas instituciones, otras organizaciones sociales, otros sectores que realmente te han, pues también te han acompañado en la lucha, pero mucho gracias a tu liderazgo y a la claridad con la que tú has planteado los temas, ¿no? Yo te quería preguntar por un caso, porque sé que recientemente ocurrió una situación que incluso fue motivo de un artículo largo en un periódico en México, un caso terrible acerca de una trabajadora del hogar que vivió en una situación de abuso durante muchos años. Quisiera que nos contaras un poco acerca de cómo fue ese caso, de qué papel jugó CASE y cómo se ve CASE en términos de los casos específicos de las trabajadoras, ¿no? Y bueno, y si esto es algo que tú piensas que es excepcional o desafortunadamente, pues más común de lo que pensamos. Claro que sí, es una situación más muy común en nuestras sociedades. En el caso de trabajo en el hogar, acabamos de también de ver un caso en Brasil y el caso de Catarina aquí en México, una compañera de 80 años entró a trabajar en una casa a los 18, 19 años. Nos enteramos de este caso por también, afortunadamente, nuestras redes sociales han sido bastante fuertes en estos, en toda la difusión que se hace, sobre todo ahora durante la pandemia, aprendimos también colocar pues todas estas herramientas tecnológicas para las trabajadoras del hogar y por las redes sociales nos ubicó una persona empleadora incluso que tenía a su trabajadora y la trabajadora tenía a su tía trabajando pues en una casa donde estuvo encerrada durante la pandemia y ha estado encerrada siempre, pero salía un ratito los domingos, todos los años que trabajó en esa casa, pero durante la pandemia no la dejaron salir para no contagiarse y en los últimos 5, 6 meses empezó a enfermarse más, quería salir y no la dejaban, quería comunicarse con la sobrina y tampoco la dejaban, y cuando la sobrina le hablaba, le decía que no le molestaran porque su horario de trabajo era de 7 de la mañana a 6 de la tarde, así que pues no tenía prácticamente tiempo libre, ¿no? Entonces, durante 2 semanas, su sobrina no la localizaba, y cuando me encuentran a mí, pues yo quise conocer un poco más la situación y estuvimos platicando, y entonces, ella me decía: "Es que la verdad tengo mucho miedo que mi tía, le haya pasado algo", porque ella tiene 2 semanas que no la localizo, y busqué algunas instancias para poder también saber pues quién podía intervenir en esta situación,
Y pues los trámites a veces es muy engorroso, a veces no se logra tan rápido, hasta que un día la sobrina de Catarina me dice: "Necesito, saber si usted puede ayudarme a resolver este caso", ¿no? Y cuando decidimos, ir a la casa donde está trabajando Catarina, pues ya pudimos también no ir solas, ¿no? De hecho, no fuimos solas a este lugar justamente para no dar motivos que la persona empleadora piense que estábamos invadiendo su hogar. Consultamos de qué manera íbamos a hablar con ella y con la trabajadora, así que nos fuimos con los medios de comunicación, el periodista de Castle, un periodista de otro medio, otras compañeras. Entonces, cuando llegamos a la casa, hablamos con la persona empleadora y no nos permitió hablar con Catarina hasta que le dijimos que sabíamos la situación en que ella estaba, así que, pues bueno, nos contactó a Catarina y cuando la vimos, de verdad la vimos con muchísimo miedo. Ella decía, no puedo hablar, me da miedo, la señora no me va a dejar. Y la sobrina cuando le dijo, vengo por ti, porque dijiste que yo viniera por ti y traigo también medios para que podamos regresar, llevar tus cosas. Y se alegró muchísimo, pero también se asustó mucho porque sabía que podía, perdón, sabía que podía estar fuera, pero también sabía que no era fácil que la dejara la empleadora. Y platicando ahí, la empleadora dijo, no, pues yo no le voy a pagar, yo no le debo nada, yo le he dado médico, yo la llevo, eh, que ella también vaya al oculista, está enferma, así que pues no, yo aquí le he dado todo, ¿no? Oye, Marce, pero dime una cosa, ¿Catarina vivió durante cuántos años en esa casa? Porque dices que a la edad, hace unos meses que fuiste y que ocurrió esto y ahora seguimos, pero ¿cuántos años llevaba ella trabajando en esa casa? Pues para resumir, trabajó 60 años, no tuvo derechos, ningún tipo de derecho. El salario que hoy está percibiendo, creo que es menos de $150. Entonces, cuando ella sale y hacemos cálculo de su indemnización, era muchísimo pago por los 40, 60 años que ella trabajó y cuando van a conciliación para llegar al acuerdo del pago, la empleadora se dio cuenta que era muchísimo dinero para ella, pues la convenció y la regresó y de diciembre para acá no sabemos nada de Catalina. La empleadora incluso dijo que había demandado a la sobrina por haber ido a su casa. Hoy estamos trabajando en conjunto con otra organización experta en el tema de explotación, trata de persona, privacidad de la libertad, para también entender un poquito, pues, cómo se califica esta situación de Catalina y poder también hablar con la empleadora, la empleadora de verdad, y esta es la situación de muchos casos en México, y no solamente este es el caso que hemos rescatado a compañeras, no solamente quisimos evidenciar este caso, pero hemos tenido más casos, ¿no? Donde hemos ido a las casas para que la persona indemnice incluso a la trabajadora que tuvo un accidente en el trabajo y falleció, por ejemplo, o la trabajadora que se cayó lavando los vidrios, o la trabajadora que se cayó en la escalera y la empleadora pues no pagó ni siquiera para un sepelio digno. Así que hemos pues también estado en estos momentos, pero el caso que quisimos evidenciar fue el de Catarina, para también ya decir, no, ya no puede ser esta situación, habiendo leyes,
hablando también otros movimientos, hablando sobre los derechos de las personas y las trabajadoras del hogar, siguen estando en un lugar donde también se justifica que no hay leyes para poder inspeccionar una casa, por ejemplo, como en otros países que se puede hacer, o más bien en otros países, pues inspeccionar a veces quiere decir estar desde la puerta y consultar a la empleadora o a la trabajadora, y pues así no es la inspección. La inspección es entrar en un lugar y constatar que está en un buen estado para que una trabajadora pues desarrolle su trabajo sin peligro, ¿no? Claro. Y eso es parte del convenio 189 de la OIT, que justamente creo, para clarificar, es que, o sea, todo esto de lo que estás hablando, pues finalmente es dejar de ver el trabajo del hogar remunerado como un privilegio de ciertas personas, de tener a alguien durante, por ejemplo, en este caso tremendo, 60 años trabajando con un salario desde luego bajísimo, sin acceso a la seguridad social, sin permiso de salida o muy poco, ¿no? Con poco contacto con su propia familia y con, pues, cero oportunidades de desarrollar una vida propia, ¿no? Que eso también hace, y supongo que tiene que ver con la razón por la cual Catalina se regresó a vivir con la empleadora, pues después de 60 años es muy difícil cambiar de vida y poder repensarse a los 80 años realmente, pues seguramente hay cuestiones psicológicas que son difíciles de superar y que necesitarían de un profundo acompañamiento, que creo que es lo que ustedes han tratado de hacer, pero bueno, tampoco pueden, digamos, impedirle a ella tomar la decisión que ella quiera tomar, pero digamos, el ámbito de libertad en la que está tomando la decisión, pues es cuestionable, ¿no? Después de 60 años de explotación. Yo creo en todo esto, Marcelina, que hay dos temas más que me gustaría abordar. Uno es acerca del tema de la salud mental, porque creo que durante la pandemia, pero también durante los sismos, vimos casos muy extremos, digamos, aparte de estos casos de larga duración y de explotación durante muchos años, pero también casos específicos de personas, por ejemplo, que no pudieron salir durante los sismos porque no tenían llave de la casa en la que están, ¿no? Que las personas las encierran y no les dejan una llave y entonces si ocurre un sismo, una situación de ese tipo, pues la persona no puede salir y corre un riesgo enorme. Pero también el impacto psicológico que tiene el contexto de la pandemia, ¿no? Y la explotación que ocurrió en torno justamente a la expectativa de que la persona trabajadora del hogar estuviera a disposición de la persona, por ejemplo, que había sido contagiada de COVID, que si esa persona se contagia por llevarle los alimentos o por darle los cuidados, pues eso, digamos, no se consideraba como una cuestión a tomar en cuenta. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, uno, estas situaciones específicas de sismos o la pandemia, ¿cómo las han vivido las trabajadoras? Y dos, ¿cuál es el impacto psicológico que tiene sobre las propias trabajadoras? Sí, muy claro, ¿no? Lo que tú comentas, quisimos al principio de la pandemia eh, un poco como prevenir, ¿no? Esta situación que sucedió durante el sismo del 2017 en México, donde pues estos edificios que cayeron, se habló de tantas personas que murieron, pero nunca se dijo que era una trabajadora del hogar. También sabíamos de los edificios que no había pues un registro de la trabajadora que entraba y salía de esos departamentos, no se sabía a dónde vivía esas trabajadoras, entonces no hay una información adecuada con respecto a las trabajadoras del hogar, y entonces son mujeres invisibles haciendo un trabajo tan importante para las personas empleadoras, para la familia, para la sociedad en general. Así que cuando nos dijeron, bueno, 15 días, ¿no? Pensamos que el COVID-19 duraba 15 días, ¿no? Realmente empezamos a difundir, empezamos a pedir que no fuera despedida las trabajadoras y que no fueran confinadas sin pago.
y pues poco a poco esto fue avanzando y uno de los primeros sectores, como tú lo viste, y así también sucedió en América Latina y a nivel internacional, que fue uno de los sectores que pues mayor impacto en cuestiones del despido, estar encerradas en los hogares, ¿no? A veces en México, si te vas o te quedas, ¿no? Y el decir te vas, no hay sueldo y lo que decidían las trabajadoras era quedarse ahí, pero significó quedarse muchísimo tiempo, ¿no? Ahora tenemos trabajadoras que incluso nos dicen, todavía no salgo, todavía no puedo salir porque la señora dice que está la pandemia fuerte, que yo no puedo salir porque si no voy a contagiar, y a partir de ahí, ¿no? La trabajadora despedida, mayormente mujeres, incluso adultas mayores, ¿no? Estamos hablando de... Y por el otro lado, pues las trabajadoras del hogar padecen muchísimas enfermedades del trabajo, ¿no? Que son, tienen asma, tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen pues muchas enfermedades, incluso migrañas, tienen varices y tienen todas estas enfermedades que provienen o ha causado el trabajo que realizan. Y entonces, quienes fueron afectadas con el COVID, la verdad pues sí, muchísimas compañeras murieron, muchas trabajadoras les costó muchísimo trabajo superar pues todo este tema de de lo que ha dejado en su cuerpo la pandemia y sobre todo, ¿no? Las trabajadoras del hogar que no, que de verdad viven de su salario y no lograban también el oxígeno que muchas usaron, pues pues costaba carísimo, el cual pues tenía la familia, ahora sí que la familia tuvo que entrar mucho en ese sentido, la trabajadora de verdad viviendo al día con su salario, era imposible sobrevivir. La trabajadora también, muchas vivieron acoso sexual, violencia laboral y violencia psicológica, incluso de muchas mujeres, ¿no? De la empleadora. Entonces, las trabajadoras cuando aumenta también el trabajo y siguen ganando lo mismo, empieza el estrés porque pues como tú sabes, las casas se volvieron oficinas, entonces ya, ya el trabajo del hogar, como no lo fue igual que muchas personas empleadoras, para las trabajadoras del hogar fue más estresante, fue más trabajo, fue también no poder salir a respirar otro aire, digamos, así que la verdad fue muy complicado. Hoy también tenemos un desempleo muy fuerte con las trabajadoras del hogar y no se logra superar porque ahora con las leyes nosotras estamos pidiendo que la trabajadora del hogar tenga seguridad social, tenga un contrato por escrito y gane un salario justo que vale su trabajo, ¿no? Tenemos un salario en México que es muy por debajo de lo que debería ganar una trabajadora con las actividades o por las actividades que realizan en los hogares. Así es que ese es uno de los temas que seguimos discutiendo con la Comisión de Salarios Mínimos en México. Muchas gracias, Marce. Y ya estamos a punto de cerrar esta conversación que he disfrutado muchísimo, como siempre. Es un privilegio escucharte, pero quería terminar preguntándote, ¿qué sueñas hacia adelante? ¿Cómo ves la causa y qué quisieras ver que cambiara en el mundo hacia adelante? Pues bueno, creo que recorro esta lucha cuando empecé a trabajar a los 14 años y pues todo lo que hemos logrado, no digo que lo he logrado, sino como tú decías, pues he liderado, ¿no? Hago mucho liderazgo con las trabajadoras del hogar y pues sueño que otras trabajadoras del hogar puedan estar en un lugar donde el trabajo
no se cuestione por qué tienen que tener derechos o que ellas no cuestionen o que digan que no pido mis derechos porque tengo miedo a perder el trabajo, ¿no? Por un lado, y pues ver un movimiento fuerte que solo de esa manera va a permitir que las trabajadoras del hogar accedan a todos estos derechos que hemos ganado y pues sueño que ninguna trabajadora del hogar se quede sin derecho, por supuesto, y pues voy a dar de todo lo que pueda para seguir impulsando pues este movimiento que se fortaleció por muchos años o que costó muchos años para que hoy hablemos de un movimiento fuerte en México. Recientemente creamos la primera cooperativa de personas trabajadoras del hogar que también buscamos que las mismas trabajadoras podamos encontrar pues eh, derecho a la sostenibilidad también, pero también desde nuestro poder hacerlo nosotras. Sueño y voy construyendo esa escuela que desde que nació CASE he estado también buscando la manera que cómo construir una escuela de capacitación, formación de las trabajadoras del hogar. Así que si alguien puede apoyar para que nuestro sueño de poner una escuela aquí en México para que las trabajadoras del hogar y pues justamente en estos meses que hemos estado trabajando, ya hemos estado construyendo pues lo que sigue, que es la escuela de capacitación de las trabajadoras del hogar. Entonces, seguramente muy pronto vamos a tener una casa para las trabajadoras del hogar. Y de verdad que me dará muchísimo gusto que todas estas organizaciones, personas, que construyeron conmigo los derechos de las trabajadoras del hogar y movimiento, y pues gracias a ti que jugaste un papel muy importante, ¿no? Para toda esta parte de la no discriminación, la parte de la, la visibilidad de la desigualdad que las trabajadoras del hogar de verdad no, nos cuesta, que nos ha costado tanto trabajo, no queremos vernos igual que quienes nos contratan, pero sí queremos vernos en iguales de condiciones y en derechos. Así es, Marcelina. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo por esta conversación, por el trabajo que haces, por el liderazgo y por toda la inspiración que nos das con tu vida y con tu trabajo y con tu convicción. Te mando un abrazo muy fuerte y otra vez muchas gracias a Imagina Latinoamérica, al Hey Festival, a Open Society Foundations por la posibilidad de conversar contigo. Pues un gusto haber estado platicando contigo. Igual agradezco este espacio que también de verdad reconozco. Muchos de estos espacios nos dieron la posibilidad de seguir hablando a nombre de las trabajadoras del hogar y siempre doy pues agradezco, ¿no? Siempre agradezco estos espacios que nos colocaron también en los medios de comunicación. Muchísimas gracias.